Ya veo. Hola, hola, hola. Vamos a ver. Vamos a dar continuidad a nuestro tema que damos la semana pasada. Y para terminarlo y ver qué otra cosa por ahí que tengo muy importante para más adelante compartirles. Y nos quedamos en esta parte de, estamos viendo el tema de alergias alimentarias y ver la forma de cómo intervenir desde la parte nutricional, ¿no? ¿Qué hacer con este tipo de niños que tienen ese diagnóstico de alergias alimentarias? Ahorita vamos a ver las más comunes con respecto a ciertos alimentos, la mayoría de ellos altos en proteínas, que son los que con mayor frecuencia presentan este tipo de alergias en los pequeños. A mí me gusta mucho esta parte de este diagnóstico de los niños en base a la historia clínica. Es importante, incluso hay algunos alergólogos que ya le dejan como tal un diario de alimentos a la mamá para que ella vaya notando cuál es la reacción que tiene este niño con respecto al alimento que le dan. Es un poco más, poquito para más objetivo hasta cierto punto, junto con las pruebas diagnósticas que vamos a ver para realmente podernos orientar sobre qué tipo de alimentos está teniendo esta alergia este pequeño. Oh, esto es mucho calor. Ajá. Entonces justamente esto nos va a dar mucho una guía sobre qué tipo de alimentos es alérgico este niño. Aquí mucho, esta parte es importante porque a final de cuentas, como ahorita les voy a presentar algunas marcas de alimentos, tienen ciertas, hay algunos que tienen, digamos, proteínas de leche de vaca, también tienen gluten, pueden tener también soya, entonces de pronto quizás si ese niño comió ese alimento va a ser un poco más complicado identificar a qué tipo de alimento es alergénico. A eso voy. Entonces, de ahí la importancia que en aquellos niños con antecedentes de alguna alergia alimentaria sí se pueda, ¿cómo te diré? Dar ese seguimiento con respecto al inicio de la alimentación complementaria e ir identificando conforme se van agregando alimentos a aquellos que no pueda, aquellos que se han identificado con mayor riesgo de crear esta respuesta alergénica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de pronto quizás no darlos mezclados, sino que irlos agregando paso a paso, de pronto no iniciar con aquellos alimentos que son muy alergénicos, o quizás iniciarlos de forma paulatina, pero darlos por 2 o 3 días consecutivos para conocer la tolerancia que haya hacia ese alimento. A eso voy. Y no mezclarlos, porque ahí la parte de pronto no vamos a saber a qué tipo de alimento va a ser alérgico ese paciente. A eso voy en ese sentido, ¿sí? Entonces, dentro de este diagnóstico que ya vimos un poquito a qué se refieren tanto las intolerancias alimentarias y las alergias, hay que identificar, en este caso, cuando ya tenemos como corroborada esta alergia alimentaria, por la sintomatología que ya mencionamos anteriormente a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular, respiratorio, a nivel cutáneo, son todas esas manifestaciones que pueden llegar a tener estos pacientes al mostrarse, al estar en contacto con estos alimentos. Hay algunos niños, por ejemplo, que algunos juguetes de tipo Play School tienen algunas trazas de soya, y el simple hecho de entrar en contacto con ese tipo de juguetes llegan a tener un eritema palmar, o sea, pues sí, se empieza a inflamar la parte de la palma de la mano al momento de entrar en contacto con ese tipo de juguetes. De ahí la importancia pues obviamente identificar cuáles son todas esas, eh, ahora sí que tanto alimentos como quizás sus, o sea, objetos que pueden tener alguna de estas sustancias, de estas trazas de alimentos que pueden ocasionar esa respuesta alergénica. Y de ahí la importancia de conocer cómo ha sido la introducción de alimentos de estos niños, hacer un buen interrogatorio de 24 horas o incluso cuál es la frecuencia de alimentos para darnos una guía de cuál fue ese alimento que causó esa respuesta o esa sintomatología en ese momento, para poder guiarnos y quizás cuando ahorita vayamos a hacer las pruebas, identificar aquellos que estuvo en contacto en los últimos días el niño y sobre esos
poder hacer esas pruebas diagnósticas para poder identificar a cuál de todos ellos resultó con una mayor respuesta. Ahorita justamente vamos a ver cómo se hace esa respuesta. Ay, espero que me estoy sudando aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, las pruebas PRIC, que son justamente poner aquí como tipo pequeñas muestras de esos alimentos alergénicos, y en base a eso se va a poder identificar cuál es el tamaño de la roncha que va a ser en un determinado tiempo. Todas estas pruebas las hace el médico alergólogo para poder diagnosticar a qué tipo de alimento es alérgico el niño. Aunque aún a pesar de que de todas ellas, algunas de pronto pueden ser un poco pues subjetivas, porque quizás hay algunos alimentos que quizás van a traer, un mismo alimento puede traer las 3 sustancias alergénicas, y de pronto quizás no nos vayamos a confundir. De ahí la importancia de hacer esa historia alimentaria de manera muy desglosada para identificar a qué tipo de alimentos se ha expuesto este niño desde que nació hasta la fecha actual que tú lo vayas a ver. Generalmente las alergias alimentarias se diagnostican en los primeros años de vida, que es cuando estos niños son expuestos a este tipo de alimentos. Entonces estas pruebas PRIC, justamente así como se muestra en la figura, les ponen cierta cantidad de esa sustancia en contacto con la piel, y en base a eso la ronchita que produzca de acuerdo a ese tiempo, pues es cuando ya se menciona si es 1, 2 o 3 cruces. Si son 3 cruces, ya quiere decir que ese niño tiene esa mayor alergia a ese alimento. Después vienen las de parches. Estas me parece que sí las dejan todo un día. Igual le dejan las pruebas ahí, o sea, las pequeñas cantidades de alimentos a los cuales se sospecha que el niño tenga alergia, y ya se van a dejar ahí, no sé, 24 horas, y al siguiente día ya se hace una valoración para saber cuál fue pues el tamaño de la ronchita que hizo, pues ya ahí se va a identificar cuál es esa sustancia, ¿no? Y también tenemos la inmunoglobulina específica, que ya es a nivel sérico, y ya si se encuentra alterada, pues ya te habla que hay una sospecha, más sin embargo no te dice a qué. De ahí, pues, si te das cuenta, vamos a necesitar corroborar cuáles esos alimentos que ingiere de manera frecuente, para corroborar con estas pruebas diagnósticas que se hagan los niños. Quizás cuando están chiquitines, pues quizás en algún momento van a ser todas. Si no es leche materna, pues probablemente no hay tanto problema con leche materna, porque es un propio alimento que la mamá produce, y es muy poco probable que cause esa alergia. Pero a lo que voy son todos los sucedáneos de leche materna que va a ingerir después de haber suspendido la lactancia materna, y es ahí donde quizás toda esa sintomatología se va a ir presentando. De ahí la importancia, en dado caso, identificar cuáles son esos tipos de nutrimentos que tienen cada uno de estos sucedáneos de leche materna en cuanto a proteínas, qué tipo de proteínas maneja, qué tipo de hidratos de carbono, de lípidos son las que lo contienen. Y también el tipo de nutrimentos el tipo de ingredientes que usan en su preparación, a eso me refería, ¿sí? Porque de momento ahí en la lata de la misma fórmula te vas a dar cuenta si vienen con polímeros de glucosa, si viene con maltodextrinas, si viene con sacarosa, o son proteínas del suero, o caseína, o proteínas de soya. Ahí es importante identificarlo, porque en base a eso te vas a dar cuenta que muy probablemente este tipo de fórmula está ocasionando esta sintomatología al pequeño, ¿sí? Por eso es importante saber qué contenido de alimentos usaron para preparar esa fórmula. Ahí está. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay mucho a reserva, ya junto con la parte médica, cuando se sospecha de una alergia a la leche de mamá, y se me hace muy poco probable, porque pues a final de cuentas es una sustancia que estuvo en contacto todo el tiempo con el niño desde que se gestó, o sea, son los mismos anticuerpos de la mamá, las mismas proteínas de mamá. Difícilmente ahí puede llegar a ser, aunque algunas veces hay algunos por ahí que se reporta que en algunos casos sí no llegan a tolerar la leche de mamá. Híjole, yo ahí sí lo vería un poco no tan probable, a excepción de que en algún momento quizás mamá está muy irritable, está muy estresada,
está muy molesta y quizás esa parte de alimentar al seno materno en ese momento no sea la mejor, el mejor, así que el mejor tiempo, digamos, para hacerlo, porque si yo estoy súper estresada por el trabajo, por la casa, por el negocio, por los demás hijos, por las cuentas por pagar, evidentemente quizás hasta mi producción de leche sea menor, pero incluso también parte de ese estrés voy a transmitirlo al niño y es donde él va a sentir que pues esa lechita no me está cayendo de manera adecuada. Eso sí, la parte emocional de mamá va a estar mucho en contacto con el niño. No es lo mismo cuando una mamá está tranquila, está relajada, a una mamá que está todo el tiempo en estrés, incluso nosotros mismos. Cuando estamos tranquilos, como que, bueno, nos sentimos muy bien, respiramos de manera adecuada, más pausada, nuestro corazón late de forma paulatina, nuestra digestión es mejor. Pero cuando estamos estresados, a veces comemos muy rápido, andamos con la presión elevada, quizás con una taquicardia, con mala digestión, a eso me refiero, ¿sabes? Entonces sí, parte de esa sintomatología hay que ver cuál es la que está presentando la mamá al momento de alimentar al bebé. Si llega después de toda esa carga de trabajo y va a alimentar al bebé, híjole, pues hasta a mí me haría daño todo lo que me comí. No tanto por el alimento, sino la parte de la sintomatología, el estrés que estoy sintiendo en ese momento. Y en este caso, mamá y bebé están conectados aún, pues obviamente estuvieron juntos 9 meses y posterior a esta fecha aún lo van a estar hasta los 12 años de vida. Imagínate todo lo que mamá le enseña al bebé o al niño, pues se lo va a empezar a almacenar en su memoria para etapas posteriores de su vida. Así es. ¿Qué es importante con respecto a cómo manejar este tipo de enfermedades? Generalmente no porque tenga una alergia alimentaria va a implicar un requerimiento energético mayor, quizás algo en cuanto a las proteínas que vaya a manejar, quizás sí, pero en cuanto a la IDR, vamos a ver la IDR para la edad, ya habíamos hablado anteriormente, incluso tú puedes buscar referencias de ingesta diaria recomendada para la edad o en el mismo formulario. Hay un consenso muy bonito que me gustó de la OMS, donde ya te maneja todas las etapas de la vida, desde los 0 hasta la etapa de la tercera edad o no sé, el adulto mayor, como le digan esta etapa. Ahí lo incluye y a mí me gusta mucho ese consenso. Y hay otro para la población mexicana que también nuevamente está disponible por ahí en un libro que se llama Recomendaciones de nutrimentos para la población mexicana, o bien lo puedes adquirir en el formulario que ya te he estado promocionando y que está en mi perfil, ahí está la información. El requerimiento hídrico, vamos a cubrir el requerimiento acorde al peso del bebé. Ya habíamos hablado de niños menores de 10 kilos, 100 mililitros por kilo, mayores de 10 kilos, los 1000 mililitros y 50 mililitros por cada kilo arriba de 10. Mayores de 20 kilos son 1500 más 20 mililitros por cada kilo arriba de 20. Entonces ahí es importante que cobramos los requerimientos hídricos para que el paciente se encuentre bien hidratado y que no haya problemas de deshidratación. Y posteriormente la parte de, en algunos pacientes quizás haya la necesidad de tener que sustituir o dar algún suplemento de vitaminas o quizás algún aporte extra de calcio, de zinc, por el tipo de alimentos los cuales se van a retirar para evitar que haya esa respuesta alergénica, ¿no? Esa manifestación clínica hacia ese alimento y mejore el cuadro clínico, porque son niños que de pronto se empeoran muchísimo, pues la diarrea prolongada, las infecciones respiratorias, que de pronto no dejan descansar a mamá y mamá anda preocupada, estresada, porque este niño no se recupera de manera adecuada y pronta, ¿no? Y también en algunos casos vamos a tener que cubrir cierta cantidad de proteínas por otros alimentos para garantizar realmente que este apoyo nutricional permita tener un adecuado crecimiento y desarrollo. Y vamos a empezar con la más frecuente, que es la proteína de la leche de vaca. Ahora, no solamente ahí es importante enseñarle a la mamá a leer etiquetas. Y nosotros también, porque de pronto no nos aprendemos todo ese tipo como tal de derivados de esa leche que pueden venir en las etiquetas y que se utilizan
para la preparación de ciertos alimentos. Por ejemplo, aquí la proteína de la leche puedes encontrarla como caseína o caseinatos, como suero de leche, como lactoalbúmina, como lactoglobulina, lactoferrina y lactulosa. Todos estos van a ser derivados de la leche. Entonces, toda esta lista tú se la tienes que agregar en la lista de recomendaciones dietéticas a la mamá para que cada vez que vaya al súper vaya identificando que este tipo, los alimentos que contengan cualquiera de estos, los vaya a retirar. Ya algunas presentaciones, por ejemplo, de galletas, de cereales, ya ponen dentro de su misma etiquetado que este alimento puede tener trazas de leche. Entonces ya desde ahí la industria alimentaria también está dando mayor información al respecto, porque incluso ellos lo que hacen es, voy a hacer este cereal con leche y después voy a hacer uno sin leche, pero no es decir como que voy a lavar toda la maquinaria para poder meter uno sin leche, no. Ellos utilizan las dos maquinarias para hacer uno u otro, pero de ahí que la importancia de que algunos niños, aún a pesar de tienen esa alergia, esas pequeñas trazas de haber utilizado, hay quien de pronto utilizó unos cubiertos nada más con ese tipo de alimento y entra en contacto con el paciente alérgico a la proteína de la leche de vaca, puede llegar a tener esa respuesta alergénica, ¿sí? Hay algunos casos que sí son muy graves, hay otros que no, entonces cada paciente va a ser totalmente diferente. Gracias, no sé qué sea, pero gracias, ¿sí? ¿Sale? Entonces aquí la importancia es darle esa listita a la mamá para que ella le empiece a leer todos los productos y de verdad nos vamos a dar cuenta que muchos de estos vienen en cosas que ni de pronto se te hubieran ocurrido que estuvieran. A mí me ha sorprendido muchísimo como por ejemplo quizás hasta en algunos atunes, en algunos jamones, vienen sustancias de estas que se utilizan para su formulación. Sorprendente, entonces como en un atún o cosas así, o en cereales, ¿no? O en tipo, en los panes, ahí sí hay bastante. Pan industrializado utiliza mucho este tipo de alimentos para poderlo, ahora sí que para poder preparar esa pan, ¿no? Aunque por ejemplo acá en México hay un pan que le decimos nosotros acá pan de agua o bien conocido como bolillo, o bolillo telera, ese tipo de pan no tiene leche, ¿sí? Entonces ahí me parece que utilizan levadura para poder preparar esa harina y que haga esa presentación del pan. Entonces es importante que donde vivamos sepamos identificar qué alimentos pueden tener ese tipo de sustancia y van a tener que ser retirados de la alimentación del bebé. Ahora aquí lo importante que vamos a ver es que esta lechita, su principal aporte también es de calcio. Entonces desde aquí tú tienes que ir visualizando que al momento de que yo voy a retirar este calcio de la leche, pues voy a tener que darlo pues a través de otro suplemento para poder cubrir esas demandas de calcio, ¿sí? En algunos pacientes, por ejemplo, generalmente se quitan estos alimentos en los primeros 3 años de vida y posterior a los 3 años de vida, cuando ya la permeabilidad intestinal es mayor, o sea, más bien disminuye, entonces ya aquí ya no hay paso de estas sustancias alergénicas y es ahí donde en algún momento con el médico alergólogo se empiezan a hacer pruebas reto. Pruebas reto, ¿a qué se refiere? Que empiezan a dar pequeñas cantidades de este alimento e ir viendo, valorando cuál es la respuesta que tiene el cuerpo hacia ese alimento. Si ya de acuerdo a esa respuesta es aceptable, pues va aumentando la cantidad hasta considerar que es lo más habitual que puede llegar a tomar este niño. Pensando a lo mejor 1 o 2 tacitas al día, bueno, no hay esa alteración tan significativa en este niño que podemos normalmente normalizar este alimento como dentro de su dieta habitual, ¿sí? Pero ya eso ya se trabaja con ese equipo y en ese momento ellos son quien deciden hasta cierto punto en qué momento van a hacer prueba reto y la van a iniciar, porque en algunos no lo podemos hacernos nosotros, porque a final de cuentas, si nosotros empezamos a decirle a la mamá que de esas ciertas cantidades, puede ser que en algunos pacientes ocasionen choque anafiláctico y no vamos a saber nosotros qué hacer. Ahí es la intervención del médico, ya que él realizó esas pruebas reto y ya identificó que podemos dar este alimento, pues ya nos seguimos nosotros, incluyéndolos en la alimentación habitual del niño. Aquí lo importante también es conocer qué alimentos tienen esta sustancia, porque de pronto llegamos a restringir tanto los alimentos
que también la mamá dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer para hacerle, si se le antojan unas galletas? ¿Cómo voy a sustituir la leche? O si mi niño va a cumplir años, va a cumplir 3 años, y ahora cómo le voy a hacer un pastel sin leche. ¿Sí? Toda esta parte de pronto nos vamos a tener, aunque ya en internet hay varias recetas por ahí, hasta un recetarios que hay para niños con alergias alimentarias, es importante contar con esa información para poderla compartir a la mamá y que ella prepare su pastel de chocolate o su pastel como ella quiera para este niño, porque a final de cuentas pues quieren un festejo y pues le quiere hacer un pastel a su hijo, ¿no? Es su decisión personal, ¿sí? Y entonces sí, hay opciones también de galletas, por ejemplo, en aquellas que no necesitamos leche, también podemos hacer otras presentaciones. Ahorita por aquí vienen algunas marcas donde tú puedes ver en las que no contienen leche y que quizás haya en el mercado donde tú vives y puedas sugerirla a este paciente. También tenemos, aunque no son como tal derivados de la leche, pero también vienen de derivados de esta proteína, son los lactilatos, el ácido láctico, la lactona, el lactato, los ésteres lácticos, así vienen. Todo este tipo de sustancias se utiliza de manera pues bueno, digamos considerable quizás en algunos alimentos de la industria alimentaria para su formulación, para su estabilidad, para su mejor presentación, sabor, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a agregar la lista anterior a esas recomendaciones para la mamá y también vamos a agregar esta lista de alimentos para que ella conozca y lea todas esas etiquetas a las cuales va a ir al supermercado para adquirir y alimentar a su bebé, ¿sí? Entonces es importante que las conozca y poderla evitar. Ay, gracias, Liz. Pues yo estudié aquí en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Aquí pues ya nos fuimos pues al hospital, he estado dando clases, por eso es que se me facilita, creo que esta parte de tanto explicarlo, pues ya me ha dado. Y aparte mi cabeza es muy práctica, hay unas cosas que se me olvidan, pero lo que busco es entender cuál es como el mecanismo de cómo se afecta en el cuerpo. Eso sí. Sí, así es. Sí, porque realmente de maestra ahorita estoy de vacaciones, pero yo creo que me he dedicado como empecé en el 2012, como 10, 12, 13 años de maestra. Entonces, ahí de inicio aprendí mucho a cómo explicar. No es lo mismo conocerlo todo, ahora de qué forma te lo hago ver para que tú lo comprendas. Ahí me ayudó muchísimo esa parte de poderlo explicar, ¿sí? Porque de pronto yo al inicio tenía mucha información y ya conforme la práctica dije, mira, así es lo importante, así hay que explicarlo y me ha facilitado toda esa parte de haber tenido esa experiencia de maestra, pues ahora te lo puedo explicar. Y aparte en el hospital tenemos pasantes de servicio social que también pues les enseñamos a cómo hacer el trabajo clínico en el hospital, entonces también eso ha ayudado a que, a ver, vamos a hacer esto se hace así, 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 entonces sí, a ver, ¿me comprendiste? No, pues que sí, no, que no, entonces repasamos otra vez, o qué parte no me entendiste. Entonces ya eso, he buscado la forma de poderlo hacer más práctico y pues que lo podamos comprender y poderlo replicar, más que nada. Sí, así es, sí, gracias. Pues hazlo, ya tienes que ir por ahí. Hay mucho ahí con la parte de hospital, sí, antes con toda esta parte de COVID creo que cambió mucho esa dinámica del hospital y pues ya tendrías que ahí considerar esa parte, o sea, poder hacer esa negociación, digamos, hasta cierto punto en apoyo de tu universidad e ir y solicitar ese apoyo. Uh-huh. Así es. Y también tenemos ahora ya como tal alimentos, pues todo lo que son mantequilla, margarina, la esencia de mantequilla, los colorantes o esencia de caramelo, el caseinato de sodio, de hierro, de calcio, magnesio, todos estos, los productos del suero también tienen esta proteína de leche de vaca, el cuajo, el requesón, el yogur, los helados, algunas nieves, hay unas nieves de leche
Generalmente los helados todos son de leche, pero las nieves en teoría tendrían que ser de agua, más sin embargo hay algunas que las preparan con leche. Y leche de cabra, incluso por ejemplo pensaríamos que todas las leches, aunque fueran de, por ejemplo, de burro, no pensar, la única que de pronto se ha identificado como no alergénica para ese tipo de pacientes es la de camello, pero saber dónde encontramos leche de camello está más complicado, ¿no? También hay otra situación de una reacción cruzada de los niños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Tienen un 50% de ser alérgicos a la proteína de la leche de soya, de tal forma que no se les puede indicar esa fórmula porque también pueden llegar a desarrollar ese mecanismo de alergenicidad a esa proteína, ¿sí? Entonces de ahí la única leche, hasta tampoco la leche de cabra, aunque algunas bibliografías te mencionan que sí puede tolerar, pero pues quién sabe. Aquí el detalle que la mamá pues se puede llevar comprando tantas y pues no hay que identificar. Ahorita te voy a mencionar algunas que sí podemos estar indicando en estos tipos de pacientes. Los chocolates, mira, también tienen. Algunas golosinas también son de leche, por ejemplo, hay unas de estas que acá te conocemos en México que son de cajeta, no sé cómo de cajeta Coronado, de lo comercial. Y también tienen leche, entonces tampoco esas se pueden dar. Hay algunas que solamente son de azúcar como tal, ahí sí. Bueno, aunque no es un alimento como tal que requiera el niño, ¿no? Paletas no requiere. Necesita más alimentos como tal, como proteínas, hidratos de carbono, grasas, todo ese tipo de alimentos para poder realizar ese crecimiento. Más adelante, si alguien de ustedes de aquí, por ahí tengo un pendiente con Jonathan, me parece que quiere compartir la parte de algún tema o quiera compartir un tema acá o realizar algunas preguntas, pues también nos podemos juntar acá y hacer como una videollamada y estar comentando o un tema como tal, cuál ha sido su experiencia de cada uno y poder pues generar un poco más ese compartir de la nutrición, ¿no? Ya por ahí me manden un mensajito en privado y ya podemos hacer ese consenso de qué forma podemos compartirlo. Aquí la parte es de platicarlo, ¿eh? No es así como que no es, aquí lo que me gusta es que no te voy, para mí todos tienen 10, ¿no? Yo no te estoy calificando, no te estoy pidiendo que te aprendas de memoria, nada. Por eso me gusta porque no me estreso en estarte calificando, en si lo aprendiste o no lo aprendiste, si te interesó o no te lo interesó, si hiciste el trabajo o no lo hiciste. Pues no, es realmente un compartir, un platicar contigo, pues parte de esa experiencia que generamos ya contigo. Va más en ese sentido. También justamente lo que decíamos, ¿no? Hay que tener vigilancia sobre las reacciones cruzadas y justamente este tipo de pacientes puede llegar a tener esa intolerancia a la proteína de la leche de soya, justamente presente en el tofu, en la leche de soya, el jugo de soya, la carne de soya. La soya texturizada también justamente causa esta misma situación. Ahora, ¿qué tipo de alimentos tienen proteína de la leche? ¿En qué tipo de alimentos? Pues básicamente todo lo que son galletitas, ¿no? Galletitas y panes industrializados. Mira, a mí me sorprendió. Todo lo que es Wonder, Marinela, aquí son marcas comerciales en México, Tía Rosa, incluso también hay otra de galletas Lara, algo así. Todas esas tienen leche. Es decir, de pronto ahí donde hay que identificar, porque de pronto la mamá me decía, no, doctor, es que mi niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Oiga, y le da panecitos de estas galletitas de esta marca. Ah, no, pues es que esas no le causan eso. No, entonces ahí no es como tal una alergia, quizás algo está pasando ahí diferente. Pero generalmente un niño cuando entra en contacto con este tipo de alimentos ya como tal va a tener esa manifestación clínica. Si no la tienes, normalmente dudar si realmente es una alergia a la proteína de la leche de vaca o quizás solamente es alguna intolerancia a algún alimento que hay que identificarlo. Pero si te das cuenta, desde el Norte Suiza también tiene leche, es algo que utilizamos para condimentar algunas sopas o caldos, también tiene la maicena. Había por ahí, una marca de harina que era, me parece, de 3 estrellas que se utiliza acá en México, que también probablemente esa sí no tenía leche. Ajá. Aunque también mucho de la parte de industria alimentaria ya se ha protegido en este sentido,
porque de pronto si ellos no reportaban que tenían trazas de leche, pues de pronto los niños la ingerían y tenían esa reacción alergénica. Entonces lo que se hicieron ellos para evitar todo ese tipo de demandas, ya la ponen en su etiquetado, aunque no muchas de las veces la llegan a contener, para evitarse problemas de este tipo de demandas por no reportar ese tipo de ingredientes, pues es lo que ha ocasionado esta situación. Entonces, todo este tipo de alimentos, si te das cuenta, son industrializados. Entonces para ese tipo de pacientes no van a entrar. Ajá, gracias, Fernanda. Y ahí los vamos a tener que cambiar por otros. Aquí la ventaja que tenemos que solamente es la leche. Pero cuando tengamos un paciente que tiene, me ha tocado, por ejemplo, alimentos de un paciente con alergia a la proteína de la leche, de la soya, del maíz, dices, órale, ¿ahora qué le voy a dar? Aún así se puede dar ese tipo de alimentos para poder cubrir esa cantidad de energía y de proteínas que este niño va a requerir para continuar con su crecimiento. Y no es solamente dejarlo con frutas, verduras y carne, ¿no? También hay que darle cereales. Pero ¿qué tipo de cereales vamos a utilizar para esa edad y que sean convenientes para ese tipo de pacientes? Por ejemplo, algunos cereales infantiles, que aquí no puse, por ejemplo, también tienen leche dentro de su formulación, y más que nada porque se utilizan, se preparan o se procesan dentro de la misma maquinaria que se procesan otros alimentos que tienen leche. Por eso es que aún así se reporta que puede tener esa proteína de la leche de vaca. A mí me sorprendieron todos estos, cuando los supe dije, caray, pues tienen muchos. Ya algunos últimamente ya te reportan que tienen trazas de leche, incluso te ponen que no es cacahuate, soya, etcétera. Entonces, bueno, ok. Pero realmente por ahí en un momento, un día libre o algo, si vas al súper, ponte a leer todo los ingredientes que tienen los alimentos que están ahí, te vas a dar cuenta de todo lo que se utiliza para preparar alguno de ellos. Y si te dice que tiene el eje pero come esas galletas de ahí, ¿qué sería? Yo más bien ahí quizás es otra sintomatología, quizás una infección por vías respiratorias o quizás un proceso infeccioso, pero no como tal una alergia a la proteína de la leche de vaca. Cuando hay una alergia, la respuesta es inmediata, más o menos que te gusta 1 o 2 minutos, no más allá, empieza a tener ya el escurrimiento nasal, quizás comezón en los ojos, en la piel, hay quien se le empieza a hinchar la parte de los labios, etcétera. Y la respuesta es no tarda muchos, no es de horas, digamos, son minutos ahí. Y más si ya ingirió cualquiera de estos, ahí se como que, no, pues no. Por ejemplo, aquí también falta gamesa, por ejemplo, galletas Marías tienen leche. Y de pronto la mamá, es que sí, las galletas de leche sí. Y chuño se puede dar al bebé con alergia. Ay, ¿qué será chuño? No sé. Maicena veo que no, pero chuño debes de bebé de 7. Pero ¿qué es, Gisela? ¿Qué es chuño? Quizás no sé de qué país eres tú, pero acá no lo he escuchado. Si a lo mejor no lo desglosas a qué se refiere, ahí podría entender, pero no lo he escuchado. A ver, lo busco por acá porque no me suena. ¿A qué te refieres con esa? Vamos a ver qué se refiere. Muy buena. Es que quizás acá se refiere a otra cosa, ¿no? Uy, Dios, aquí es. Espera. ¿Por qué será eso? Eso dice, chuño se puede dar. No, pensé que me puedes puesto. ¿A qué te refieres con ese? Espera, es que aquí ya no me. Aquí está, ya me salió. Chuño es de Perú, es un espesante de papa, me parece, por eso es mi edad. Si es papa, así se la puedes dar, aquí no hay problema. Mira, es importante. A ver, vamos a poner chuño. Ellos. Es un alimento tradicional de la región andina obtenido mediante la deshidratación de la papa. No, pues esta está súper bien. Por ejemplo, hubo un tiempo acá en México que hicieron un cereal de maíz. Ese estuviera de tipo para bebé, tipo papillas para bebé. Ese me gustaba mucho. Tenía un sabor muy agradable, pero pues ya lo quitaron del mercado, entonces ya no hay.
pero este de papa me parece muy bien. Así es, sí, sí lo puedes utilizar. Aquí lo importante es que de pronto, con qué tipo de combinaciones podemos hacer para este tipo de pacientes, ya conforme él vaya creciendo. Ahí Yansania Escobar, gracias, gracias por tus regalitos, Yansania. Así es. Y aquí otros que no tienen leche, mira, aquí hay que ver esas galletas Oreo, no tienen leche, dice, pero tienen soya, y hay que ver bien el último etiquetado que nos están dando, pues ahora sí que la industria, y entonces, ¿qué serán? Sí que es más grasa, no sé, desconozco, ¿sale? Entonces hay que checarlo. El Rice Dream es otra marca por ahí, Pacífico, también parece que hacen pan o algo así. El bolillo tradicional que nosotros acá conocemos, o pan de agua, no tiene leche. Entonces, si de pronto es una opción de cereales, a final de cuentas, que podemos utilizar. Que aquí todavía tenemos la parte de arroz, papa, quinoa, ¿qué más? Maíz, todavía puede ser, siempre y cuando no tenga alergia a alguno de ellos, porque entonces ahí vamos a tener que restringirlo. Camote todavía, aunque aquí en México solamente se da por temporadas, camote también es una otra opción. Y también las tortillas estilo Sinaloa, por ejemplo, tortillas tipo de harina, hay algunas que se utiliza leche, entonces no todas las marcas vas a poderlas utilizar. Y los alimentos kosher también, algunos no tienen leche como tal. Ahora, esto es en cuanto, digamos, una alimentación ya más sólida en niños, pues que puedan ya ingerir este tipo de alimentos. Pero más bien considerar en aquellos lactantes cuáles serían sus mejores opciones. Estas son algunas marcas, quizás algunas ya no están como tal, pero aquí tendrías que buscar alguna fórmula con proteínas extensamente hidrolizadas o semielementales, donde justamente decíamos la vez pasada, déjame por dónde está aquí está mi ejemplo, mira. Esta es mi proteína completa. Este es un peso molecular más elevado y esto hace que sea más alergénico porque es una proteína que no conoce mi cuerpo y va a atacarla y al atacarla va a hacer esa reacción que va a tener. Pero lo que hacen cualquiera de estas fórmulas, y más cuando este niño no sale, lo ideal sería que estuviera alimentado con leche materna, no tendríamos problemas con este tipo de fórmulas, pero si no la hay, es donde ahí se nos complica. Y entonces ahí en lugar de tener una proteína completa, yo ya voy a tener dipéptidos o tripéptidos. Entonces esto hace que la alergenicidad de esta proteína disminuya. Y esto justamente incluso también disminuye su peso molecular y hace que haya mejor tolerancia a este tipo de alimento. Ahora también hay que importante identificar si un alimento puede ser alérgico a la caseína o al suero. Ahí sí vas a tener que identificar cuál una y cuál otra para poder dar esa situación. Pero estas son algunas de las marcas aquí en México que utilizan proteínas extensamente hidrolizadas que pues, se pueden dar. Ahora aquí lo importante es que los sabores de estas ya están muy feos. Lo bueno que de los bebés que como no tienen tanta memoria de alimentos pueden ingerirlas y pues no hay ningún problema hasta cierto punto. Altera si tiene lactosa, las demás no tienen lactosa. Ahí para que de pronto quizás identifique si de pronto le lleva mucho tiempo con alguna de ellas y le diste esta que tiene lactosa, muy probablemente le vaya a dar diarrea. Ya decíamos que nuestra primera enzima que se encuentra en borde en cepillo es lactasa, después sacarasa, maltasa e isomaltasa. Entonces, si de pronto tenemos un niño que lleva mucho tiempo sin haberse familiarizado o con la lactosa y se la vuelves a introducir, muy probablemente no te la tolere en las primeras tomas, ¿sí? Incluso por ahí antes se hablaba de un reto de intolerancia a la lactosa y estaba muy padre. Me acuerdo que en un momento lo llegábamos a hacer. Ya después cuando llegaron todas estas fórmulas de lactosadas y eso, pues ya se dejó de utilizar porque realmente pues ya había una mejor tolerancia. Pero generalmente lo que hacíamos en aquel entonces era una fórmula normal, le dejábamos mitad de agua y mitad de lechita en polvo un día, 1 o 2 días. Al siguiente día le agregábamos un 25% más y al tercer día ya agregábamos un cuarto día, ya ya habíamos agregado un poquito más. Gracias, Michelle. Ya habíamos agregado casi un 100% de lactosa. Esto con la finalidad de que paso a paso ya el organismo empezara a sintetizar esta enzima y ya se pudiera favorecer la digestión de esta lactosa, justamente.
Entonces ya ahí va a depender mucho de cuál es ese cuadro clínico que presenta este paciente y cuáles de sus antecedentes que así que le anteceden a esta sintomatología. Así es. Y ahora aquí vemos la parte de algunas, esas son algunas marcas justamente, mira, el peso molecular es de menor de 1200 y esto hace que disminuya su poder alergénico. Ya son fórmulas extensamente hidrolizadas y ya, ahora que hay que tomar muy en cuenta, de preferencia hay que echarle ganas con lactancia materna. Ahorita con la subida de precios, hermanos, acá ya estamos hablando que cada una de ellas cuesta en promedio casi $50, en promedio ya casi 1,000 pesos por lata. Y quizás un día no hay tanta complicación porque 1 o 2 días, pues quizás cuando el bebé esté pequeñito, pues no, una latita me va a ocupar para una semana. Pero conforme el niño vaya creciendo y vaya ganando peso, quizás con una no sea suficiente y me tenga que llevar 2 o hasta 3 latitas a la semana. Entonces sí se va a disparar muchísimo el precio con este tipo de alimentación. De preferencia, apoyar a la mamá que haya leche materna y si no, pues tendríamos que ver cualquiera de estos sucedáneos de la leche materna para ese diagnóstico de esa enfermedad. Muy bien, y como justamente estamos quitando toda la parte del calcio, vamos a tener que sugerir la suplementación de calcio. Aquí importante en los niños, estamos hablando de 1 a 3 años, 500 miligramos de calcio y en niños más grandes hasta 800 miligramos. También importante las vitaminas B12 y cubrir esa demanda adecuada de proteínas, cubrirla conforme a la edad del paciente. Tenemos en cuanto a edad, hasta 15 años, cubrir esa cantidad para que realmente aseguremos un buen aporte de proteínas para que continúen con su crecimiento y su desarrollo. Este es un ejemplo de un chiquitín así muy básico, de 3 meses de edad. Vamos a pensar que se encuentra normal con un diagnóstico de una alergia a la proteína de la leche de vaca, con su prueba reto positiva, ¿no? Pesa 5 kilos, 60 centímetros. Recuerden que aquí con esos datos siempre tenemos que sacar nuestro peso edad, peso talla y talla edad para saber cuál es ese diagnóstico antropométrico y en base a eso decir, bueno, es que requiere mayor cantidad de kilocalorías o le vamos a dar nada más la idea para la edad. Entonces ahí tendríamos que hacer ese cálculo y en base a eso decir, ahora sí, qué tipo de alimentación para esa alergia, pues tendría que ser una fórmula extensamente hidrolizada. Y para ello, gracias Angélica, también ella me mandó varios regalitos, Yansania también. Yansania, muy bonito nombre. No lo había escuchado, pero no es tan común, pero muy bien. Ahí donde me quedé, aquí. Y aquí, por ejemplo, con 4 onzas de agua, 4 medidas de leche y 6 veces al día, ¿cuánto nos daría? Ahí vamos a sacar los mililitros. Si son 4 onzas a una dilución normal, son 120 mililitros por 6, son 720 entre 5, son 144. Seguimos con el de alergia alimentaria Mishu. No lo terminamos, esperamos en esta ya terminarlo para dar continuidad a algún otro. Y entonces tenemos 144 mililitros por kilo y eso nos da en cuanto a calorías, más o menos 100 kilocalorías para este niño, considerando que estuviera en buen peso y buena talla. Entonces si te dan cuenta, pues está bien, ¿no? No está tan mal. Y ahí de pronto pues ya le indicamos la lechita. En otro momento a ver si vamos paso a paso cómo calcular esta parte, ¿no? Uno así como de puras lechitas o va a ser uno de unos ejercicios. Pero ustedes van a participar, no nada más va a estar yo hable y hable. Ustedes me van a poner aquí a ver cuánto te salió y cómo te fue, o sea, si entendiste el resultado, eso para hacerlo un poquito más dinámico, porque eso de que yo hable, pues se me seca la garganta y me canso más, así es que déjenme ver qué puedo hacer aquí porque aquí de pronto no me deja escribir tanto. Entonces si veo si me deja escribir o algo tenemos que hacer para utilizar como un pizarroncito y ya poder hacer algún ejercicio un poquito más práctico. Y ahora vamos con la alergia al huevo. Casi te das cuenta,
Son los alimentos con mayor aporte proteico, son los que generalmente ocasionan ese tipo de cuadro clínico. Y mira, como tal huevo no va a estar, pero sí puede estar como ovoalbúmina, como libetina, como globulina, con ovomucoide, con lecitina, emulsificante, vitelina y como no sé qué. Uh-huh. Ahí toda esta lista también se la vamos a dar a la mamá para que esté identificando este tipo de alimentos. Por eso esas visitas del súper, cuando yo me metí a hacer todo esto, porque de momento me llegaban pacientes así, yo dije, wow, qué impresionante todo lo que puede tener un alimento. A mí me sorprendió mucho, aunque ya ahorita ya que lo veo, pues no me sorprende tanto, ya lo conozco. Los atunes tienen soya. Yo dije, wow, nunca me hubiera imaginado que un atún tuviera soya. Como que no estaba dentro de mi mente, así como que, no, pues atún no vas a tener puro atún, ¿no? ¿Para qué le ponen soya? Y no, sí tiene. Otro que por ahí me ha sorprendido son los quesos. Algunas presentaciones de queso le ponen harina, le ponen maltodextrinas, no sé si para mejorar que es la compactación o la consistencia del queso, desconozco, pero lo tienen. Entonces dije, ay, mira qué interesante, no se me hubiera ocurrido que podías tener eso, pero lo tienen. Entonces sí, es interesante de todo esto. Los jamones, por ejemplo, hay unas presentaciones de jamones que tienen soya. Entonces me dije, wow, ¿en qué momento un jamón tiene soya? No sé, bueno, a mí me ha sorprendido, ¿no? Que de ese tipo de alimentos tuviese ese tipo de trazas de otro y que se utilizaran para su formulación. Entonces ahí es lo sorprendente. Dice que vaya para comer el jabón. Dice. Ay, pues sí. El jamón de pierna, jamón de pavo, jamón americano, ese me es jamón, no jabón, no sé. Jamón, jamón, no sé si te conoces de acá, jamón es como un embutido, jamón, embutido de jamón, así es como un tipo embutido de carne procesado, pero que dentro de ese proceso se utiliza soya. No sé, ya como lo conozcan acá es jamón, así se llama. Ajá. Por ahí busquen en imágenes de ahí de internet que es un jamón, así ponlo tal cual. Si no lo conocen, y ahí te va a decir imágenes y ya te va a aparecer las rebanadas de jamón. Uh-huh. Así es. Sí, porque realmente quizás lo conocemos acá en México es jamón, pero en otros países no sé cómo lo conozcan. Ahí hay que preguntar, ¿no? ¿A qué se refiere? Uh-huh. Jamón, no, jamón. Ajá. Sí, así es la ley. Uh-huh. Y no hacen sorteo del libro de nutrición en pediatría. ¿De cuál de pediatría? Del formulado en pediatría. Eso me parece muy buena idea. Hay que ver en la siguiente emisión vemos, pero van a tener que participar. Los voy a poner a hacer los ejercicios para que ahí quien ponga ahí, quien vea, diga, mira, me ha contestado todas lo que he preguntado ahí. O incluso, déjenme, igual hacemos me gustó mucho hacer ¿cómo se llama? El Kahoot. Me pareció hacer un Kahoot diferente y poder participar ahí. Nada más los posteo por ahí para que estén al pendiente y quien gane, pues me parece muy buena opción. Ese me gusta. Y déjame hacer un Kahoot porque eso me gusta. No son tan complicadillos y el Kahoot me parece algo bonito. ¿Sí? Sí, claro que sí. Vamos a considerarlo. Gracias, Juan Camilo. Kahoot, sí me gusta. Sí, es que se me hace muy divertido. Y luego sentir el estrés de que ya se va a terminar el tiempo y no has avanzado y alguien más está contestando que es más rápido que tú. No sé, como que a mí eso, cada cuando hace el live, pues depende, pero me gusta este horario entre las 6 y las 8. Ya a las 8 como que de pronto me quiero ir a dormir temprano, entonces entre 6 y 7 de la tarde. Y ahorita quizás esta semana, mañana también esté por acá. El jueves, no lo sé, el jueves, viernes quizás no, pero les voy a subir unos ejercicios
de unos, cómo calcular alguna alimentación ciclada, por ahí ya la tengo. Lo de fórmulas enterales que también me parece importante y varias cositas ahí que les puedan ser útiles. No, claro que no, aquí me divierto con ustedes. Acuérdense que de aquí no califico a nadie. Eso es lo que me gusta, que puedo compartir, hablar y todo eso, pero no tengo que calificar. Todos tienen 10. Qué divertido. Todos tienen 10. Wow, imagínate. Así es. Vamos a ver, entonces continuamos. Y todo este tipo de alimentos tienen ok, muy bien. Ok, sí, vamos a ir para... Por ahí vamos a hacer unos ejercicios, pero déjenme ver esta parte del pizarroncito, como que todavía no le hallo. Buscar una plataforma ahí para que podamos moverle. Eso me gustaría. Productos que tienen huevo, las pastas, todo lo que son pastas de este tipo para sopa, tienen huevo. Aquí, por ejemplo, hay algunas que... ¿qué es? Ay, no sé, ya ni sé. Tengo poquito, no tengo... A partir de este año no llevo mucho. No tengo tanto tiempo aquí. Ahora, como antes obviamente tenía clases y hasta apenas este semestre no di clases, entonces me permitió hacer esto, pero antes con las clases no me dedicaba a esto. No me da tiempo. Desde ahorita ya puedo disponer ese tiempo de relajarme, disfrutarlo aquí. Por eso, porque si no, pues con las clases no me da tiempo de estar haciendo esto. Y ahorita que no tengo esa parte de clases, pues disfruto hacer esto. Y yo creo que apenas este año no tiene tanto. Ya me acuerdo. Ya tengo que checar por ahí. Mira, están todo lo que son las pastas, de toda la moderna, que es la que utilizamos por acá, pues tienen huevo. Y ahora dice la mamá, ¿y ahora cómo le voy a hacer para darle una pasta sin huevo? Hay las marcas de estos de fideos chinos, estas se pueden utilizar. Fíjate, wow. Nada más que aquí el detalle de esas marcas es que son un poquito más caras. Los fideos chinos me parece que sí son un poquito más caros. Entonces ahí va a variar muchísimo el precio. Pero a final de cuentas yo puedo preparar una sopa con ese tipo de pasta y me va a quedar excelente. Como una opción, ¿no? En algún momento que el paciente quiera algún tipo de este alimento y que hay que darle las opciones, no es así como que no lo puede comer, pero y si quiere, ¿cómo le va a hacer para prepararlo? Por ejemplo, ahí en alguno, no sé si por aquí no lo puse, o al final vienen esas recomendaciones. Por ejemplo, para hacer unos hot cakes sin leche, ¿qué le puedo poner? Hay toda esta parte de tendencia vegana, es muy útil hasta cierto punto para poder combinar todo ese tipo de alimentos, pero también que sepas que dentro de esa preparación que tú des como nutriólogo, tienes que cubrir toda esa cantidad de proteínas, de vitaminas que el paciente necesita. No nada más lo voy a dar así porque sí, sino tengo que asegurarme de que realmente bebidas vegetales, pero ahí nos está faltando la proteína. Entonces, por ejemplo, todas estas bebidas de arroz o que es almendras tienen muy poca cantidad de proteínas, y si las utilizo como... Ahí va a depender mucho, porque digamos a partir de un año yo las podría dar, porque a final de cuentas las proteínas yo las estoy obteniendo ya de otro tipo de alimentos como carnes, como pollo, como quizás leguminosas, ¿no? Ahí yo podría complementar esas proteínas y quizás dar este tipo de bebidas. Pero en un bebé que digamos de los primeros 6 meses, que su única fuente de alimentos es quizás la leche materna, y yo la leche materna la sustituya por estas, ahí lo voy a llevar a una desnutrición tipo kwashiorkor, que se va relacionada con la falta de proteínas. Porque sí, justamente cuando en algún momento estas mamitas que llegan a tener este tipo de cuadro clínico, lo que pasa con esas situaciones es que ellas me quitan todo lo que son, para empezar, dejan de dar leche materna y quitan todas las fórmulas y dicen, ay doctora, es que sí tolera bien los tés, o sí me tolera bien
el atole de arroz o el atole de maíz. Pues sí, pero solamente están dando cereales, no están dando proteínas y tendríamos que dar proteínas. Si no damos proteínas en ese pico de crecimiento y en los primeros meses, este niño lo podemos llevar a una desnutrición muy importante. Y son de pronto los niños que nos ingresan al hospital con un cuadro así clínico de kwashiorkor, tal cual, incluso en un momento llegan hasta con una descamación de la piel por la pérdida, por no haber ingerido proteínas y casi más o menos allá no llevan más allá de 2 o a máximo 3 meses de seguir con ese tipo de alimentación. Entonces, un lactante que no ingiera proteínas sí causa estragos muy significativos en su cuerpo, porque nuestro cuerpo son proteínas y de que cómo le hago para yo mantener mi cuerpo en buenas condiciones y en un bebé cuando aún así a pesar de mantenerse bien tiene que estar creciendo, pues tenemos que asegurar varias cosas ahí. Entonces sí, no es como tal lo más recomendable en ese tipo de situaciones. ¿Sale? Vamos a ver si hasta dónde nos deja porque mira aquí me gustaría nada más dejarlos una hora, porque creo que también de pronto, pues yo sé que nos gusta la nutrición, pero también nos gusta relajarnos y estamos en periodo vacacional y todo eso. Ahí vamos paso a pasito. ¿Vale? Entonces sí es importante, por ejemplo aquí, todo lo que son empanizados. Ahorita vamos a ver cómo le haríamos para empanizar algo pero sin utilizar huevo. Ah, ¿verdad? A ver ahí cómo le vamos a hacer. Lo que podemos, hay algunas que, por ejemplo, si hacemos un empanizado de pollo, lo que se sugiere es que el mismo pollo, la misma humedad, y ahí vamos a meter con frutos secos, con las hojuelas de papa para que se peguen a ese pollo y se pueda hacer esa consistencia de un tipo un empanizado de pollo. Con frutos secos, sí, no tengo idea, yo no como, o sea, ya con frutos secos, pero se podría hacer un empanizador. Y pues sí, porque básicamente hay algunas que utilizan como goma, hojuelas de maíz también, hojuelas de maíz, hojuelas de papa. Están estas otras como un como goma arábiga, algo así, arábica, algo así, que es una sustancia como quizás a lo mejor hasta con chía, no sé. Ahí sería un buen ejercicio para hacer para que ese empanizado se pegue a la piel de la carne y pueda entrar en un proceso de empanizar, ¿no? De empanizar ese tipo de alimento. Hay que considerarlo, ¿sale? Todo lo que son flanes, helados, batidos, merengues, pastas finas, todo lo que es incluso pastelería, pues utilizan huevo para su formulación. Todo lo que son panes también utilizan, entonces no los vamos a poder ingerir. Y los que no tienen, hay algunas marcas aquí en México que se utilizan que no pueden tener huevo, como lo que es Antiberi, Cuétara, las galletas Oreo, el Vivaline. Algunas marcas para hot cakes que es Gamesa o 3 estrellas, nada más hay que leerle bien dentro de la etiqueta. Y incluso, no sé, también en la parte de los hot cakes que podemos utilizar. En lugar de huevo, hay quien utiliza, por ejemplo, plátano para sustituto del huevo y poder preparar unos hot cakes para este tipo de pacientes. También se puede utilizar. Pasta la moderna o varila, pues ahí hay que ponerle como una estrellita para realmente checarlo. O bien buscar algún sustituto de huevo que de pronto ya venden en algunos súper este tipo de presentaciones. Casi en la mayoría de los supermercados hay como unos estantes donde tienen productos muy especiales para alérgicos al gluten, al huevo, a la leche, y hay muchas variedades de galletas que no tienen leche, no tienen huevo, no sé. Dije, ay, excelente, y algunas de ellas con muy buen sabor. Entonces, incluso dentro del mismo estante de los diabéticos, ahí vienen todo ese tipo de alimentos con esas características. Angélica Ramírez, también muchas gracias por esos regalos por ahí. Y aquí viene justamente qué podemos utilizar como sustituto del huevo en las recetas. Pues todo lo que es plátano, los gerbe tipo de segunda etapa, el amaranto, fíjate, papaya, el roya, este era goma, hombre, ya me acuerdo, dije, me acuerdo que había una goma, la goma jantano, ¿no? Ahí puedes utilizarla para poder hacer este tipo de empanizar, para empanizar el pollo, por ejemplo, y pollo molido en crudo.
También. Hay que ver, ¿no? Quizás para hacer unas tortitas de pollo podría ser, ¿no? Ahí nos queda un minutillo ahí. Y aquí importante nada más cubrir algunas deficiencias, que igualmente algunas de las proteínas que nos da el huevo, vitaminas que nos da el huevo, pues realmente la vitamina B12. Y también importante cubrir una de esas proteínas que estemos manejando que sean, demos casi un 10, un 20% más y más que sean de alto valor biológico para cubrir esas demandas de proteínas. No es lo mismo una proteína animal a una proteína vegetal. Recordemos que las proteínas animales el perfil de aminoácidos se encuentra completo y a diferencia de las proteínas de origen vegetal pues son deficientes, me acuerdo en que es metionina, algo así. Entonces hay que estarlas combinando con lo que son los cereales para mejorar esa combinación. Esta se me olvida siempre, déjame ver. ¿Qué es aminoácido deficiente en los cereales? Porque cereales y leguminosas era X. El limitante es la lisina, dice acá. Aquí tenemos. Sí, se me olvida la mayor parte. Cereal, pero no me dice cuál. Entonces se les puede que si un bebé es alérgico a la proteína de leche vaca, toma leche materna y toma leche materna, el consumo de leche, la mamá debe variar. No, ahí con la mamá es muy poco probable. Hay algunos que te dicen que sí, pero creo que no. Que no. No, hay más bien hay quien de pronto restringe mucho la dieta de la mamá, pero tampoco ya una mamá no toma mucha leche, generalmente 1 o 2 tacitas de leche. Acuérdate aquí también de pronto si quitas la fuente de proteína, la mamá necesita la proteína para producir leche materna. Y hablamos de cerca de 21, no cuántos gramos extra de proteínas se le agregan a esta mamá para poder cubrir esa demanda de proteínas para producir la leche materna. Ahí hay que tener también mucha vigilancia en ese sentido para poder asegurar una buena aporte de proteínas y de calcio que vamos a, si de pronto nosotros le decimos, ¿sabe qué? Deje de ingerirlos. No, pues yo creo que va a depender mucho en relación a la sintomatología. Y también algo que de pronto se nos escapa de las manos, preguntar a la mamá qué tanto si se encuentra o no estresada con respecto a la lactancia. Creo que también es algo que de pronto tenemos que preguntarle, porque esa mamá con estrés, híjole, no sé hasta qué punto también parte de ese estrés puede ser transmitido a través de esa leche y sí, quizás el niño aunque no vive ese estrés, pero lo vive a través de la mamá. Entonces hay que ver. Justamente, mira, los cereales son deficientes en lisina y las leguminosas en metionina. Entonces, si las combinamos, hacemos que esa proteína sea completa, pero a final de cuentas tenemos que asegurar un buen aporte de estos aminoácidos para la parte del crecimiento. ¿Sale? Pues aquí nos quedamos, mira, porque aquí casi ya nos quedó 1 hora y 3 y para irnos a descansar y estamos en buen tiempo. ¿Sale? Mañana nos vemos aquí nuevamente entre 6 o 7 de la tarde. Me gustaría temprano para terminar temprano. Y pues ya cualquier duda o algo, pues ahí comenten. De todos modos, se queda grabado por aquí, ya sea que lo comparte aquí. Me faltan ahí algunos que no he subido. Ahí denme tiempo en estos días para subir, ya sea en este perfil o a través del canal de YouTube, Nutrición Pediátrica con Luisa Callejas, donde ahí también tenemos todos los live que hemos estado platicando por aquí. Y por si hay alguno que les interese, puedan acudir a esa. Y me llevo de tarea hacer ese Kahoot para la siguiente semana, creo, y poder hacer ese examen. Y vamos a ver quién, sobre tiempo, a ver quién se lleva el regalo. Doctor, ¿es normal que los bebés con alergia a proteína de la leche vaca no tengan apetito y no ganen bien su peso? No, no es normal, o sea, deben de tener buen apetito. Quizás hay que ver, gracias, hay que ver cuál es la sintomatología que no estén comiendo de forma adecuada. Tenemos que preguntar cuáles esos hábitos que hacen, que ingieren, qué tipo de alimentos ingieren. Y aparte nuestra meta a final de cuentas es que aún así con la enfermedad tenemos que apoyar a este bebé para que siga ganando peso y talla. No es así como que
por la alergia tiene que estar desnutrido, no, debe estar bien nutrido. Es como que se llenara rápido. Vamos a ver qué tipo de alimento le están dando. Ahí nos faltaría desglosar bien ese recordatorio de 24 horas con horarios y conocer qué tipo de alimento le están dando que de pronto se llena más rápido. Y depende también mucho de la edad. Solo prueba, no lacta, solo prueba, no lacta. Solo prueba, no lacta mucho. Mira, es 7 meses. Ok, bueno, ahí ya por lo menos ya me estás dando un poquito más de indicios. Si no está comiendo buen apetito, ahí hay muchas veces que preguntarle a la mamá. Las mamás de pronto a esta edad, yo me he dado cuenta, a la edad del bebé, cuando inicia alimentación complementaria y ofrecen los alimentos. Acuérdate que los primeros tomas o las primeras probadas que da el bebé está conociendo los alimentos, no los conoce, no sabe a qué sabe. Y él estás educando tú el paladar para que él conozca ese tipo de alimentos y lo empieza a memorizar y decir, ok, me gusta o no me gusta. Pero las primeras veces es normal que lo escupa, pero hay veces una es, mamá dice, le escupió, no le gustó y lo deja de dar. Y de otra, y dice, no le gustó, no le gustó, con pobrecito, ya no le va a gustar, y le empieza a dar la leche materna. Entonces ahí es algo muy común. Las mamás, ahora sí que son las que responsables de la calidad de alimentos, el niño no, justamente hasta 15 o hasta 20 veces. Es como si yo les decía la vez pasada, yo te doy unas uvas color café y te va a decir, oye, Wilmer, te invito a una uva. Pues al inicio quizás nada más la vas a oler, ni siquiera la vas a probar. La segunda vez como que ya le das una pellizcadilla por ahí. La tercera vez, bueno, a ver, dame una. Va a entrar mucho ahí el contacto de ese alimento para que se genere esa memoria de alimentos y cree esa asociación de que si me gusta o no me gusta. Pero si no lo ofrezco y no lo doy, pues no voy a crear esa asociación. Y tampoco esa memoria de degustativa, de que ir conociendo el sabor de cada uno de esos alimentos. Todo eso se aprende en esos primeros meses de vida. Por eso la importancia de dar a probar esos alimentos e iniciamos con pequeñas cantidades. De inicio los primeros 6-7 meses estamos hablando con 200, más o menos 200 kilocalorías, que son cerca de nada más una equivalente de fruta, uno de fruta, uno de cereal, uno de verdura y uno de carne. Y con eso prácticamente ya estaríamos cubriendo pues ese 100% de lo que requiere en ese primer mes. Ya en el segundo mes ya va a requerir un poquito más de kilocalorías, pero pues obviamente también va a ir aumentando. Pero del inicio es que esté más en contacto con ese tipo de alimentos para que se familiarice con ese sabor. Voy más en ese sentido. Y ahí la importancia de la mamá que le ofrezca, porque las mamás, algo que me toca que es, ya no le gustó esto, entonces ¿qué hizo usted? Es que le di mi pecho. El niño dice, no, pues como para qué como si tú me vas a dar leche materna o me vas a dar la fórmula, entonces no hay necesidad de que yo esté comiendo porque tú me vas a dar esto. Pero también la mamá, si le explica a ese niño, los niños son muy inteligentes, y quizás no entienden tanto las palabras de la mamá, pero entienden la gesticulación y el tono de voz que hace mamá. A ver, Anita, vamos a comer esto en este momento. No hay nada hasta el siguiente horario. Incluso hasta la voltea a ver, así como que, a ver si es cierto que me lo vas a cumplir. De ahí la importancia que esta mamá tiene que estar muy segura y confiada en lo que está haciendo. Porque si de pronto duda de lo que está haciendo con este bebé, el niño le va a detectar esta situación de que algo está mal ahí con esta. Es más, la pone a prueba si me vas a cumplir eso que me estás diciendo. Pero si esta mamá está segura con eso, que estamos estableciendo esos horarios entre cada una de las comidas 4 a máximo 5 horas, el niño va a aprender a través de ese estímulo y esa acción a que tiene que, es que no tiene otra opción más que acatarse a esto. Pero si le damos un poquito de ese, pobrecito, mi hijo se va a quedar sin comer, ya ahí ya no, porque ya iba a decir, bueno, entonces, ¿para qué lo hago? O sea, si mi mamá me va a dar después. Acuérdense que estos primeros meses de vida es muy conductual. Se aprenden las conductas que replicamos en edades posteriores, desgraciadamente, pero
Todo lo aprendimos ahí. Si mamá nos permite esto, lo hago. Si mi mamá no me permite esto, ya no lo hago. ¿Sí? Porque no tengo la facilidad de decir, yo tengo esta cantidad de dinero y voy a ir a comprarme esto. No, mamá es quien decide qué alimentos voy a comprar y yo soy quien me voy a acatar a lo que mamá me dice. Pero si mamá de pronto duda con lo que está haciendo, ahí sí ya me echo a perder todo, porque ya no va a hacer eso. ¿Sí? Y es importante que de pronto yo les digo a la mamá, por aparte platica todo lo que tu niño, porque de pronto te va a desesperar, yo sé, ya estás cansada del trabajo, de la casa, saca todas esas emociones por fuera, porque dentro, si tú llegas con culpa y el niño lo detecta en ti, ya te agarró ya te agarró el brazo y todo el cuerpo, porque digo, aquí ya voy a hacer lo que yo diga. Y se nota cuando un niño hace lo que, cuando quien lleva en la casa la batuta es el niño, no la mamá. Porque es un niño que realmente hace berrinche, empieza a hacer todo el relajo. Llega al consultorio y está tocando todas las cosas, las tira, etcétera. Es ahí cuando dicen, no, pues ahí ya es básicamente el niño es quien toma la batuta en la casa, no la mamá. Y pues yo nada más les invito a que se observen y que vayan ellas haciendo los cambios que consideren necesarios para su hijo. Yo no sé qué sea lo mejor porque no soy quien para decirles qué es lo mejor o no, pero sí te puedo dar una guía para que tú te observes y decides qué es lo mejor que quieras para tu hijo de acuerdo a lo que tú consideres. Entonces, ahí es esa parte. Uh-huh. Ok, muy bien, espero que te haya contestado muy bien. Bueno, saludos, dice buenos días, saludos para Lucy. ¿Quién es Lucy? Bueno, Luis, a Lucy. Así es, y saludos, ok, gracias Ari, muy bien, gracias, y gracias, ok, muy bien. Pues ya, parece que terminamos el día de hoy, mañana damos continuidad, nos quedamos con todavía las que nos faltan. Gracias Luis, por esos regalos, dice Luis, saludos para Lucy, Facultad de Ciencias Naturales. Hola Lucy, por ahí si estás ya. Luis GR6676 ya te mandó saludos. Dice que a qué hora sales por el pan. No es cierto. No sé. ¿Sale? Ya están los saludos hechos, Luis. ¿Sale? Bueno, chicos, chicas, váyanse a descansar, duerman rico. Hay que seguir reponiendo energías para mañana un nuevo día y seguirnos nutriendo cada día con todo este aprendizaje, con todo este conocimiento. Los quiero mucho, besitos y a descansar. Que sueñen rico y gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Aquí por el medio ya nos pasamos aquí nuestro tiempo. Aquí vamos a finalizar. Bye bye.